Okay, hello everybody, be welcome. Thank you for coming and joining to your English class where we come back from vacation time. I hope you be okay. I hope you, well, your pass a good or a great time with your family in the last vacation. Well, and it's time for continue studying. Well, we are in August. That is the 8th month of the year. Well, we have 5 months more for 2023. And we have to do many things for these years yet. Well, and we have to continue learning English. And in this time, we are gonna go to the versicle for this week. Well, we are going to continue in the book of Matthew and chapter 5. And now it's time to listen to versicle 45. And the Lord said to us, if you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax collector doing that? Well, one more time, if you love those who love you, what reward will you get? Are not even the tax collector doing that? Well, this is according to the New International Version, and the value for this time is going to be reward. Well, it's interesting to take a look for the definition for this versicle according, in this case, to dictionary.com. If we go to dictionary.com and we make a search for the word, we are going to find, in this case, reward. Well, it's interesting because we have one word with 2 syllables. The first one is the part for the letter R and the E, re, with a short E sound, re. And then we have word. In this case, remember, is this, in this case is for, because we have A and R, and it's especially for O with the glottal stop, word. No, it's not like O is, or O is word, reward. This is the pronunciation according to the IPA system. Well, and here we have the definition. It's a noun. Look at the first one, a sum of money offered for the detention and capture of a criminal, the recovery of lost or stolen property. But this is one definition. The other one is something given or received in return of recompense for service, merit, or hardship. And we have an application for verb to recompense or requite, like a person or animal for service, merit, achievement, to make return of required service, merit, etc., like a recompense. Well, noun and verb. It's a noun and verb, and it's to, according to this one, is from rewarding. Originally in Middle English is a verb. To regard is another form. For Old North French, it's come from the French, and rewarded. Well, and this is according to the orange. But we have many synonyms: reward, prize, recompense is going to be, well, the most common things: reward, prize, recompense. Well, return to the versicle and pay attention for this. Bueno, estamos regresando a una semana de actividades y esperando pues que hayan disfrutado de estas vacaciones que recién terminaron el día de ayer, ¿verdad? Y retornamos pues a nuestras actividades académicas. Vamos a seguir con la dinámica del versículo 46 en esta semana, de verso por verso de lo que es el chapter 5. Hemos venido analizando el capítulo 5 y rescatando pues muchos valores dentro de las enseñanzas de Jesús en the Sermon on the Mount. Debemos de tener en cuenta que desde el versículo number 1 hasta el 46 que vamos en esta semana, todo es parte del mismo mensaje, o todo fue parte del Sermon on the Mount. Ahora, si vamos a analizar, pues Reina Valera nos plantea algo como muy poético, dice, por si
porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Al ir a la New International Version in English, encontramos, if you love those who love you, si tú amas a aquellos quienes te aman, what reward, ¿qué recompensa? Ya acabamos de ver que reward es sinónimo de un prize, de un premio, y puede ser también sinónimo, pues, de lo que vendría siendo un premio, o bien lo que vendría siendo lo que aquí comúnmente le decimos una recompensa, en el sentido de un pago o algo que se nos da. Luego dice, will you get? ¿Qué recompensa obtendrán? ¿Qué premio obtendrán? Podría ser otra forma de verlo. Y luego nos dice, are not even the tax collectors doing that? Ahí sí encontramos un cambio, porque por lo menos en esta versión en inglés se usa el término tax collector, que literalmente sería, no hacen los mismos los recolectores de impuestos. En la otra versión tenemos lo que vendría siendo publicanos. De hecho, la definición de un publicano es eso, un recolector de impuestos para Roma. En aquellos tiempos, debemos tomar en cuenta que los publicanos eran mal vistos. Eran personas que el pueblo judío detestaba porque eran serviles a los romanos. Y no solo eso, sino que se aprovechaban de sus hermanos judíos. La tarea de un publicano era funcionar como una especie de prestamista, en donde si un judío tenía que pagar impuestos a los romanos, pero no tenía con qué pagar, entonces venía el publicano y decía, bueno, yo le pago lo que le debe a Roma, y le daba el tributo a los romanos por esa persona, pero no lo hacía de buena gente, ¿verdad? O no lo hacía de gracia, sino que decía, bueno, ya te pagué tu deuda con los romanos, pero ahora vos me debes a mí 4 veces más de lo que le pagaste a vosotros. Me debes el doble, el triple, el cuádruple de lo que tú debías. Y por eso se volvían muy ricos. Debemos de recordar que entre uno de los publicanos, o quizás los dos publicanos más representativos que se encuentran en los Gospel o en los Evangelios. Uno es el caso de Matthew, el autor del libro que estamos viendo actualmente. Y claro está el caso de Zaqueo. Well, entonces vamos a quedarnos con este value que es reward, una recompensa. Vamos a estar hablando de eso esta semana. Well, let's go to the class content. Vamos a comenzar a hablar acerca de algunos verbos que son muy comunes en el inglés, pero que se usan con algunas particles. Estas particles a veces pueden ser preposiciones, en otro caso pueden ser algunos adverbios, y en algunos casos pueden ser adjetivos. Cuando al verbo raíz se le agrega cualquiera de estas cosas, cualquiera de estas particles o llamadas partículas, en el inglés, el verbo pues tomará un significado muy diferente al original o a la aplicación original. Vamos a hablar entonces en este caso por lo menos de lo que vendría siendo el verbo do, el verbo make, el verbo get y el verbo become, que tienen esa peculiaridad. Aunque si los buscamos, podríamos decir do y make parecen bastante parecidos, se traducen ambos como el verbo hacer en español, pero tienen diferencias. Y igual con get y become, que se pueden traducir como conseguir o convertirse, pero habrán diferencias muy marcadas. Bueno, vamos a comenzar con do y make. Por lo general viene la question y es respecto de what is the difference between do and make? I can use do for some things when I have to use make for another things. Okay, well, let's try to learn it about reading some examples. In this case, if we're thinking about do, we can use do with homework, like say do homework. We will use do with housework. That is similar to homework, but it's not the same. Remember, a homework is something that comes from the school or maybe from a college, university, and I have to do something for learning. But housework
is the chores at the house, like to clean the rooms, tidy my bedroom, maybe do washing, do dishes, for example, do ironing. That all is housework for the maintaining of the house. But the other thing, handwork, in this case, is to do some exercise or activities for learning at the school or maybe at college, at university. Well, and we are going to use, for example, to do the ironing, to do the dishes, to do a job. With all this case, we use do. Okay, verb do is for general ideas. That is the thing that we are going to consider for this topic. When I have to use do, well, when I'm talking to general ideas. It's not a specific, it's a general idea. We can use for some activities like this one, housework, handwork, and ironing, dishes, washing the car, or whatever. Well, but in this case is two ideas. For example, we are going to use do with words like something, nothing, anything, and everything. Pay attention because everything of these words find in ing, but are not verbs. Something, nothing, anything, and everything are not verbs. They are adverbs. Okay, and we are going to use this adverb with do. For example, I'm not doing anything today. Well, we have, in this case, pay attention because remember, when we are talking about to use do, to use make, we can use do and make in every of the verbal tenses. And for this case, pay attention. I'm not doing, well, we are in, we have here sentences in present perfect continuous, and it's a negative sentences. It's a negative sentence for present progressive tense. I am not doing. Well, I am not doing anything today. It's negative for present progressive. And we have anything, do and anything. He does everything for his mother. What is this? Well, is present simple tense for third person, does. In this case, is the form for do. Do everything. She is doing, one more time, she is doing is the form for the progressive present tense. Progressive present tense. She is doing nothing at the moment. Pay attention for the use of do and nothing. Do some gardening. Do some thinking. Do some painting. Okay, these are general activities. Are general activities. Okay, and we use these adverbs like something, nothing, anything, and everything. For these kind of sentences, we need to use do. Okay, here we have another expression that are very important with do. In this case, we have to remember to use this combination for this noun. For example, do one best or do your best. In Spanish, we are going to say dar lo mejor de sí o dar lo mejor de ti. Do one best, do my best, or do your best. Do good, hacer el bien. Do harm, hacer un daño o dañar a alguien. Do a favor, hacer un favor. Do business, well, we have in two times, but it's just one. Do business, hacer negocios. Do your duty, hacer su trabajo. Do your hair, hacer el cabello. But in this case, in Spanish, it's like to say peinarse, arreglarse el pelo. It could be for this. Do a deed, do a penance, do time, do right, do wrong, do enough. Okay, with these things we are going to use every time do. Bueno, vamos a detenernos un momentito acá. A veces la pregunta es, bueno, ¿cuál es la diferencia entre usar do y make? Porque al final de cuentas se traducen al español como hacer. Bueno, en español quizás no vamos a ver mayor diferencia.
Pero en el inglés sí lo existe. Y es que en términos generales vamos a decir que el do se usa para todo lo que es general, algo que no es muy específico. Y lo que sería el make lo vamos a usar para cosas muy específicas. Esa sería una primera diferencia. La segunda diferencia es en términos de lo que se obtiene. Es decir, do se puede utilizar para todo aquello que es un producto que no sea necesariamente físico, que no sea algo material, que se produzca o se haga algo que no es material. En cambio, make es exclusivo para eso, para todo lo que es producido manualmente o que se hace con las manos, que lleva un proceso de manufactura. Ahora, esos digamos que vendrían siendo las directrices generales para separar la diferencia entre do y make, pero hay algunas cosas que se agregan. Entre estas cosas, pues debemos de saber ya que las expresiones como hacer la tarea, do homework, do housework, hacer el quehacer de la casa, eh, planchar, porque do the ironing es planchar realmente, lavar los trastos, do the dishes, sería como lavar los trastos, y en esas debemos tomar en cuenta que la acción se usa con do y no necesariamente vamos a usar como en el español, ¿verdad? Que tenemos un verbo en específico. Do a job, hacer un trabajo, un trabajito, como decimos acá, no es trabajar, no es un empleo, es hacer una tarea específica por la cual me van a remunerar, como lo que hemos dicho de reward, por lo cual me van a recompensar. Ahí es do a job. Ahora, cuando se usa con ideas generales en do, es decir, estar haciendo algo, así de manera general, estar haciendo una actividad, eh, el do se puede utilizar en cualquiera de sus formas verbales o sus tiempos verbales y aparte de eso debemos de saber que se agregan siempre adverbios. Estos adverbios son something, que es alguna cosa, nothing, que es ninguna cosa, anything, que es cualquier cosa, y everything, que es otra forma de decir cualquier cosa o todas las cosas. En esas expresiones se suele usar do porque no estamos siendo específicos. Por ejemplo, si alguien dice, I'm not doing anything today, no estoy haciendo nada hoy, entonces ese anything viene a reforzar la idea que nada, nada, no se está haciendo nada y nada es algo general. He does everything for his mother. Él hace lo que sea o cualquier cosa por su mamá. Eso, lo que sea, hacer lo que sea, cualquier cosa, no es nada específico. Puede ser trabajar de muchas cosas con tal de ayudar a su madre. She's doing nothing at the moment. Ella no está haciendo nada en este momento. Decir que no se está haciendo nada es algo genérico, no es específico. Do some gardening, hacer algo de jardinería. Do some thinking, estar pensando, estar tomándose un tiempo para pensar. Do some painting, hacer algo de pintura o de estar pintando. Incluso puede ser dibujando una pintura, no necesariamente pintar con una casa o algo así. Puede aplicar de cualquier forma, pero son cuestiones generales. Porque no estoy diciendo en qué parte del jardín se está arreglando, no estoy diciendo en qué estoy pensando, no estoy diciendo qué estoy pintando. Entonces, todas esas actividades que se pueden decir con el ing, porque recordemos que thinking, painting, gardening no son en este caso formas verbales del ing, son más bien actividades que provienen de verbos con la forma de ing. Y por otro lado, tenemos que hay ciertas expresiones que ya intrínsecamente se van a usar con do y nunca con make. Como por ejemplo decir lo mejor que hacer lo mejor. Do one best o do my best. Do your best. Haz lo mejor de ti o da lo mejor de ti. Se usa con do. Nunca vamos a decir make one best, make your best. No, do your best, do one best. Do good, hacer el bien. Do good. Do evil sería el contrario, hacer el mal. Entonces, cuando nos referimos a hacer el bien o hacer el mal, siempre es con do. Harm, implica hacerle a alguien un daño. Do a favor, hacer un favor. Hacer negocios, como se dice en español. Do business, hacer negocios. Do your duty. Eso significa hacer tu labor, ¿verdad? Hacer tus labores.
Do your hair. Decíamos que este es de esos que no se traducen literal, sino que vendrían siendo como cuando nosotros decimos hacerse el cabello, hacerse un peinado, peinarse, arreglarse el pelo. Todo eso implicaría do your hair. Luego tenemos la siguiente que es do a deed, do penance, do time, do right, do wrong y do enough. Todas estas que se refieren a hacer un tiempo, hacer lo que sería lo correcto, lo incorrecto, hacer lo suficiente, do enough, son expresiones con las que nunca vamos a usar make. Siempre se va a usar do. Y realmente caen en la misma categoría anterior. Es decir, son cuestiones genéricas, porque si yo digo hacer un negocio, no estoy diciendo qué tipo de negocio es. Si yo digo hacer un favor, no estoy diciendo qué tipo de favor. Hacer o dar lo mejor de mí, no estoy diciendo qué es lo mejor de mí. Hacer mi tarea o mi labor, no estoy diciendo cuál es mi labor tampoco. Hacer tiempo, no estoy diciendo de cuánto tiempo. Hacer lo correcto, lo incorrecto, no estoy diciendo qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Hacer lo suficiente, no digo en ningún momento esto es lo suficiente. Es decir, no hay metas en específico para estas acciones. Son acciones generales. De ahí es donde se desprende que su uso debe ser con you. Para llegar a esas versiones de español, decimos hacer algo. Well, ahora vamos a hablar un poquito de la contraparte, que es make. Make is using for construct, create, or remount. Hay tres verbos que se asocian a make. Construir, crear y montar. Todo tiene que ver con el hecho de algo a nivel físico. El make we have to use, for example, for make food, make a cup of tea, make a cup of coffee, or make a mess. We are going to use to say, hey, I'm creating this. I'm making this. I'm, in this case, doing something, but not the activity. I'm doing or I'm preparing everything for that is could be made. That is could be made at the end. Es interesante, el verbo make, creo que el mayor acercamiento que nosotros tenemos con make es con los productos fabricados, porque cuando vamos a ver las etiquetas o los lugares de origen, pues ahí se nos dice made in y viene el país. Si es algo de China, made in China. Si es algo de Estados Unidos, made in USA, made in Mexico, made in Colombia, made in Spain, made in Italy, made in El Salvador. Estamos acostumbrados a ver eso de made y el país. Es porque lo que tenemos enfrente es un producto terminado. Es un producto que se ha llevado a construcción, que se ha creado a través de la mezcla de sus componentes. Entonces, make se utiliza siempre en esas actividades en las cuales estamos creando algo. Estamos haciendo un producto que va a ser al final terminado. Por lo general se asocia a los alimentos o a las bebidas. Por eso aparece por aquí hacer comida, make a food. Hacer una hamburguesa también sería con make a hamburger, make a pizza. Platillos ya en especiales vamos a usar make, que lo traduciríamos como haciendo la comida, haciendo una hamburguesa, haciendo una, whatever, lo que sea. Pero es algo de food, pero que se construye, se prepara. Igual, a cup of tea o a cup of coffee es con make, hacer una taza de café o de té. Debemos pensar que make se utiliza en lo que en programming o en programación se conoce como una caja negra. Es decir, los que estudian programming, los que estudian programación, utilizan mucho un concepto que ellos le llaman así la black box, así le llaman a esto, es una black box.
Black box, le llaman. Es una caja negra. ¿Y qué es una caja negra? Es algo que nos representa que aquí hay algo que ingresa y aquí hay algo que sale. Entonces, en programación dicen, bueno, lo que ingresa es el input y lo que sale es un output. Es decir, tenemos una entrada, algo que ingresa y algo que sale. Entonces, lo que está aquí en medio, la caja negra, es un make. ¿Qué significa eso? Significa que aquí en el input tenemos todos los ingredientes por separado. Pero en la salida tenemos algo ya mezclado, algo ya terminado, algo ya manufacturado. No nos interesa saber cómo se hizo. Lo que nos interesa saber es que eso se creó, que se creó a partir de componentes que no existían antes o que eran, digamos, componentes que por separado formaban una cosa, pero en ese proceso de esa black box, la idea de la black box es que no sabemos qué es lo que pasa, lo que sabemos es que aquí se ingresa algo y del otro lado se saca otra cosa, en donde todo lo demás está unido. Y hay alguien allí, algún duende, un D-Word, whatever, un nano, lo que sea. Hay alguien allí que hace que el proceso de los componentes individuales obtengamos un solo elemento. Ahí es donde se usa make. En todo tipo de proceso en donde haya una elaboración, una manufactura. Pero también se utiliza con ciertas expresiones. Estas expresiones nunca las vamos a usar con do, son siempre con make. Por ejemplo, make plans, hacer planes. Hacer planes, no es do plans, es make plans. Hacer planes, estamos planificando. Ya eso nos indice, nos dice que es algo que no está creado, lo estamos creando ahorita. Hacer planes a futuro es crearlos. Make an exception, hacer una excepción. Make an exception, es con make y no es do. Make an exception, ¿por qué? Hacer una excepción implica algo que estoy ideando en ese momento. Me estoy saltando las reglas, me estoy saltando el protocolo que normalmente se suele o se debería seguir. Make arrangements. Los arrangements son acuerdos o escribir, digamos, o dar por sentado los acuerdos de un contrato. Arreglos, se puede traducir, hacer algunos arreglos, hacer acuerdos. Make a telephone call, hacer una llamada telefónica, es un proceso. Porque debo de primero tomar el teléfono, saber el número, marcarlo. Es algo muy específico. Make a decision, tomar una decisión. No es do a decision, es make a decision. ¿Por qué make a decision está acá? Porque igual, el proceso de toma de decisiones es un proceso. Nosotros no acostumbramos quizás a verlo así, pero siempre dentro de programación, de programming, existen algo que se llaman algorithms o algoritmos. Los algoritmos son precisamente usados muchos para tomar decisiones y se sigue a veces estructuras condicionales. Que si se da esto, pues la decisión se va a ir por este lado, si se da aquello, se va por el otro lado. Pero ¿qué implica eso? Implica tener como todo el panorama para poder ir tomando las decisiones o ver qué camino es el que se va a seguir. Make a mistake, cometer un error o una equivocación. Es también un proceso, es algo que, bueno, yo me equivoco, me doy cuenta y luego puedo corregir. Make noise, no es do noise, es make noise, hacer ruido, porque eso es algo muy específico. Usted tiene que hacer ruido con algo, con un equipo de sonido, con, qué sé yo, un palo o lo que tenga en casa, sonar algo. Make money, hacer dinero, no es do money, es make money, hacer dinero. Make an excuse, eso es dar una excusa, excusarse o dar una excusa, make an excuse. Make an effort, hacer un esfuerzo. Make an offer, hacer una oferta. Make peace and make work, hacer la paz, hacer la guerra.
Make love, no es do love, es make love, hacer el amor. Y ojo, porque make love puede tener dos connotaciones. La natural, que sería make love, como hacer el amor con, llevarme bien con todos, ¿verdad? We have to make love, hay que amar a todos, sería una forma de verlo, pero también puede tener un doble significado que es igual como se usa en el español de hacer el amor, que sería una referencia por ejemplo, a tener relaciones sexuales. Entonces, make love tiene esa situación que no lo vemos, a veces se acostumbra a ver solo con la segunda connotación, la parte sexual, pero no, tiene una connotación que significa así como make peace. Make love, make peace vienen de la mano. Eh, Make money ya está arriba, make a profit, que sería como lograr una meta en términos de dinero. Make a suggestion, hacer una sugerencia. Make a progress, hacer un progreso. Well, ahí estaríamos entonces con estas diferencias entre make y do. Que yo repito, quizás recordarnos de lo específico y lo general nos cuesta mucho, pero aprendernos las expresiones no nos va a costar mucho. Es decir, recordar que debemos decir do my best o do one best, do good, do hard, do a favor, do business, do your duty, do here, do deed, do penance, do time, do right, do wrong, do enough. Recordar que con todas estas va do. Y retomar y decir make plans, make an action, make arrangement, make a telephone call or cell phone call, make a decision, make a mistake, make a noise, make money, make an excuse, make an report, make an offer, make peace, make work, make love, make money, make suggestion y make progress. Recordar que con todas estas se debe usar make. Y aprender a hacerlos y recordar que no puedo decir algo como do noise, o no puedo decir algo como do money, o no puedo hacer algo como do love. No, debe ser con make. Make es lo ideal para estas expresiones. Así como con estas no voy a decir make business, o no voy a decir make my hair, o no voy a decir make enough, o make it right. No, con estas debe ser do en específico. Si me aprendo las expresiones, pues una vez las he memorizado, no tengo por qué estar distinguiendo, bueno, cuando do, cuando make. No, ya, con estas frases se usa específicamente cada uno de ellos respectivamente. Well, time is over. That's going to be all for today. Thank you for waiting the class. Thank you for coming. That's all for today. But tomorrow we have another class. Goodbye, everybody, and take care. Bye, teacher. Thank you. Goodbye.